Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de First Man o El primer hombre, una película dirigida por Damien Chazelle, que también dirigió películas ganadoras de algunos Oscar como La La Land o Whiplash. En esta película se cuenta la historia de Neil Armstrong, efectivamente el primer hombre en la luna, y cómo fue más o menos todo el proceso para que el hombre llegara a la luna como tal, para que pudieran vencer ciertos problemas que habían tenido durante la creación del programa espacial más o menos, y también los problemas como persona que tenía Neil Armstrong. Y de hecho ahí va un poco mi problema con esta película. La película no sabe qué es lo que está contando, no sabe si está contando algo sobre la carrera espacial, como películas como Apolo 13, por ejemplo. Tampoco sabe si está hablando solo de Neil Armstrong como persona y sus problemas al parecer que tenía como ser humano. Esta película quiere contar las dos cosas, pero la verdad es que no cuenta las dos cosas de manera efectiva. Desde el comienzo de la película nos están diciendo, ok, esto es sobre Neil Armstrong como persona, y lo vemos un poco hilado a través de la película, pero no es suficientemente profundo. Al final del día, el Neil Armstrong que vemos en la primera escena es exactamente el mismo que vemos en la última. No ha cambiado absolutamente nada, sigue siendo una persona que internaliza todo y que no le cuenta a nadie qué es lo que le está pasando, ni qué se siente, ni cómo se siente. Solo hay un par de escenas que se supone que nos hacen ver, oh, se acaba de abrir ante una persona. Es un momento en el que podríamos pensar que siente debilidad, tiene miedo a algo y por eso contó algo, y ya, ese momento desaparece en 5 segundos y nunca vuelve a pasar, ni siquiera con su esposa. Entonces es un poco ambiguo, la verdad. Y el tema de la carrera espacial, hay muchas escenas excelentes en cuanto a dirección de arte, el sonido, los efectos especiales, todo está muy bien hecho, pero lo chistoso es que a pesar de durar casi 2 horas y media, la apresura todo esto un poco, es como que faltan cosas, pero al mismo tiempo nos contaron muchas cosas que no deberíamos saber en esta película. Es un poco extraño en ese sentido. Es una película que podrían haberle cortado media hora, hay como partes que faltan, partes que sobren. Es una película un poco difícil de descifrar en ese sentido. Es una película muy bien hecha, todas las partes técnicas son excelentes. De nuevo, los efectos especiales están muy bien logrados, aunque pues nadie sabe cómo es ir a la luna, solo unas pocas personas, pero se ve bastante real, podríamos decir. El sonido de nuevo es magistral, lo hacen tremendamente bien, y todas las películas de Damien Chazelle tienen un excelente sonido. La banda sonora, la fotografía, todas estas cosas están bien, pero hay algo que de hecho para mí falla bastante, y son las interpretaciones. Ryan Gosling solo tiene una nota de actuación, la verdad. No veo un progreso a Ryan Gosling desde La La Land, no lo veo desde otras películas que ha hecho. La verdad no veo ese progreso, no veo ese progreso como lo veo en Bradley Cooper, por ejemplo. Bradley Cooper es un actor que a mi parecer se parece bastante a Ryan Gosling en algunas cosas. Sin embargo, a Bradley Cooper sí se le nota con A Star is Born que ha avanzado como persona, y no solamente por ser ahora director, sino por muchas otras cosas, por su actuación como tal. En cambio, Ryan Gosling simplemente no le veo ese aspecto, y creo que se está estancando un poquito y debería tratar de hacer más, tratar de hacer otras cosas, tratar de trabajar con otros directores sobre todo. En cuanto a Claire Foy, que ha ganado premios, ha sido nominada por muchos premios por hacer de la esposa de Neil Armstrong, la verdad no entiendo porque Claire Foy aquí se ve exactamente como en The Queen, la serie de Netflix que hace de la reina Isabel. Se ve exactamente igual, el acento es fatal, se me hace fatal, porque no se sabe si es inglesa, si es gringa, si es qué. Y la verdad es el típico rol de la esposa que apoya a su esposo y que lo quiere a pesar de todo, y que tiene que ser dura algunas veces, pero pues en verdad solo lo ama, y ese rol ya está mandado a recoger. La verdad sé que ese es el rol de muchas mujeres en esos tiempos en los que no podían hacer mucho más, pero creo que le hubiéramos podido dar un poquito más de profundidad a esta persona. Debe haber algo más en Janet Armstrong que solo esta mujer que estaba ahí nada más por estar, más o menos. No, la verdad no me gustó su personaje, y lamentablemente no me gustó la interpretación de Claire Foy, que es una excelente actriz. Simplemente aquí no estaba esa excelente actriz que conocemos. En resumen, Damien Chazelle es una película que está bien, pero no es una película increíble. Yo la verdad hubiera esperado, si alguien la vio en cine, yo hubiera esperado verla en streaming o en DVD o en Blu-ray o en lo que sea, porque no valen tanto la pena, excepto tal vez por la fotografía, que tal vez se ve genial en una pantalla grande, pero de resto, o en IMAX podríamos decir, pero de resto en cuanto a interpretaciones y a historia como tal, no le veo la importancia. Antes de terminar, quiero hablar un poco del dilema con la bandera de Estados Unidos. Tuvo muchos problemas, porque ustedes saben que en Estados Unidos siempre hay problemas con todo, que porque no se mostraba la bandera de Estados Unidos, excepto en un plano muy distante, podríamos decir, no se planta la bandera. Personalmente creo que todos estos simbolismos patrióticos son ridículos. Si por mí fuera, si yo fuera
fuera presidente, aboliría banderas, escudos, todas estas estupideces como los himnos, que lo único que hacen es separarnos y en verdad no nos dan una identidad nacional, nos dan una identidad nacional falsa. Me parece una estupidez que esto es lo único que se fije la gente cuando ve esta película. Oh, ¿por qué no está la bandera? ¿A quién le importa? Hay una escena muy bonita al final, en la luna, en todo esto hay una parte que está muy bien hecha, pero de nuevo, a esta película le faltan otras cosas. Creo que no es la mejor película de Damien Chazelle, ni de Ryan Gosling, ni de Claire Foy, lamentablemente, pero sí es una de las mejores películas de algunos de los técnicos, como el fotógrafo, el sonidista, todas estas personas que sí hicieron un trabajo, la verdad, increíble. Muchas gracias entonces por ver esta reseña, espero les haya gustado lo que haya dicho. Por favor den me gusta, compartan este video en redes sociales, por favor comenten cualquier cosa que hayan pensado sobre esta película y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.